Bien, y ahora comienzo a hablar con los dos fármacos que me tocaron, ibuprofeno y celecoxib. El ibuprofeno es un derivado del ácido propiónico, con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. El efecto terapéutico deriva de la inhibición de la prostaglandina sintetasa. El mecanismo de acción inhibe tanto la COX-1 como la COX-2, evitando la producción de prostaglandinas a nivel periférico, pero tiene poco efecto sobre el tromboxano y las prostaciclinas. Inhibe la migración leucocitaria al área inflamada, impidiendo la liberación de citoquinas y otras moléculas que actúan en el nociceptor. No altera el umbral del dolor ni modifica los niveles de prostaglandinas cerebrales. La antipirosis se logra por vasodilatación periférica debido a acción central sobre el centro regulador de la temperatura en el hipotálamo. Las indicaciones en procesos reumáticos agudos y crónicos como la artritis reumatoidea, la artritis idiopática juvenil, espondilitis anquilosante, la artrosis, tratamiento sintomático del dolor leve a moderado, ejemplo de origen odontológico o posquirúrgico, y la migraña. Se utiliza también en la dismenorrea primaria, la fiebre, el conducto arterioso persistente hemodinámicamente significativo en recién nacidos prematuros de menos de 34 semanas y la fibrosis quística. La vía de administración se puede administrar intravenoso, intramuscular, que vienen en ampollas de 400 miligramos en 3 mililitros, vía oral en comprimidos, tabletas o cápsulas, polvo para suspensión, que vienen de 400 a 600 miligramos, o suspensión de 40 a 60 miligramos mililitros. También en forma tópica, en gel o en pomadas en 50 miligramos gramos. La farmacocinética se absorbe rápidamente a nivel gastrointestinal, presentando picos a los 60 a 120 minutos luego de la administración vía oral, el cual dura desde 4 a 8 horas. Tiene una vida media de 2 horas, se une a proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado y se elimina a través del riñón. Y se acumula en el líquido sinovial. Las dosis para los diferentes procesos dolorosos leves a moderados, o fiebre, se administran vía oral de 40 a 60 miligramos cada 8 horas, dosis máxima hasta 2.400 miligramos día. En niños menores de 3 meses a 12 años, de 20 a 30 miligramos kilo día, en 3 a 4 tomas, en intervalos no menos a 4 horas. En artritis reumatoidea se administran de 1.200 a 1.800 miligramos días, con una dosis máxima también de 2.400 miligramos, y en la artritis juvenil se administra hasta 40 miligramos kilo día. En la dismenorrea está recomendado 400 miligramos hasta aliviar el dolor, se recomienda no superar los 1.400 miligramos día, y en adolescentes de entre 2 a 18 años puede usarse hasta 1.600 miligramos día. La dosis de carga para el dolor posoperatorio intravenosa es de 20 a 40 miligramos kilo, seguido de 10 a 20 miligramos cada 4 horas en goteo de solución fisiológico de estroza, que las infusiones no deben durar menos de 10 minutos. En el ductus arterioso persistente se utilizan 10 miligramos kilo endovenosos a las 3 horas post el nacimiento, seguido de 5 miligramos kilo a las 24 y 48 horas. Esto mantiene las prostaglandinas bajas por 72 horas. Y en la fibrosis quística se utiliza 25 miligramos kilo dosis. Si se da de forma crónica, hay que monitorizar los niveles de ibuprofeno, que deben mantenerse entre 50 y 100 microgramos mililitro. Bueno, los efectos adversos: hipersensibilidad, erupciones vesicobullosas y eritema multiforme. Produce nefrotoxicidad en pacientes deshidratados o con lesión renal, como síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica leve asintomática, les diseminado, llegando a producir nefritis intersticial aguda o insuficiencia renal aguda. A nivel gastrointestinal produce úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, melena, hematemesis, exacerbación de la colitis ulcerosa o de las enfermedades de Crohn. En el sistema nervioso central, solo presentes a dosis tóxicas, dando insomnio, pérdida de audición, meningitis aséptica, llevando a acidosis metabólica y anemia plásica, trombocitopenia y alteraciones del hepatograma. A dosis mayores de 100 miligramos kilo puede llevar a falla respiratoria, fiebre y coma. Puede causar encefalopatía bilirrubínica en recién nacidos prematuros. Contraindicaciones en hipersensibilidad a AINES, broncoespasmo, asma, rinitis, angioedema, urticaria, antecedentes o actividad de hemorragia digestiva o perforación, enfermedad inflamatoria intestinal activa, insuficiencia renal, hepática, cardíaca grave, diatesis hemorrágica
otros trastornos de la coagulación, ACV, otras hemorragias activas, enfermedad coronaria, deshidratación grave, posoperatorio de ajuste injerto de bypass de arteria coronaria, enterocolitis necrotizante conocida o sospechosa. En el embarazo, durante el primero o segundo trimestre de gestación hay un aumento del riesgo de aborto y malformación cardíaca o gastroquisis. El riesgo aumenta dependiendo de la dosis y de la duración del tratamiento. Lo que recomiendan es utilizarlo en casos puntuales. Y durante el tercer trimestre es contraindicación absoluta, produciendo toxicidad cardiopulmonar con cierre prematuro del ductus arterioso, hipertensión pulmonar. Fallo renal con oligohidroamnios, prolongación del tiempo de hemorragias e inhibición de contracciones uterinas. En la lactancia pasa a leche materna en bajas concentraciones, no contraindica la lactancia. Precaución: en personas que deban realizar uso crónico y estos les produzcan mareos o vértigo o alteraciones visuales, deben abstenerse a conducir maquinaria. Se debe ajustar la dosis en insuficiencia renal y insuficiencia hepática leve a moderada. Debe usarse con precaución en niños y ancianos deshidratados, en pacientes con tratamiento de larga duración, con factores de riesgo cardiovasculares conocidos como síndrome metabólico, insuficiencia cardíaca clase 3 o 4, enfermedad coronaria, ACV, TDP o TEP, evitar dosis altas, ya que hay mayor riesgo de trombosis arterial. No debe entrar en contacto con soluciones ácidas como los antibióticos, los diuréticos, la cafeína, la dobutamina y el becuronio, y no hay que dar en la misma línea que la alimentación parenteral, o se debe suspender 15 minutos antes de la administración. Hay que aclarar la vía de infusión durante 15 minutos con solución fisiológica al 0,9% o glucosa al 5% luego de utilizar. Interacciones. Los IECAS potencian su toxicidad y disminuyen su acción antihipertensiva. Los aminoglucósidos aumentan el riesgo de nefrotoxicidad y ototoxicidad. Los anticoagulantes y antiagregantes y el óxido nítrico aumentan el riesgo de hemorragias. También el ibuprofeno disminuye los efectos de los diuréticos y disminuyen la excreción del metotrexato. Y bueno, acá por último, dos trabajos, uno sobre ibuprofeno y otro sobre el celecoxib, que el del ibuprofeno es un estudio sobre el ibuprofeno intravenoso en tratamiento de dolor postoperatorio. Es de un trabajo de la revista española de dolor. Se analizaron 79 estudios, de los cuales se seleccionaron 21, de los cuales 13 eran ensayos clínicos. Con un N de 406 se usó ibuprofeno entre 480 a 800 miligramos, 30 minutos antes del cierre de la herida quirúrgica, y luego se lo volvió a administrar cada 6 horas. Disminuyó el consumo de morfina de rescate con un P de 0,030, disminuyó el dolor en reposo y disminuyó la latencia en los movimientos por 24 horas. Se estudió también en la histerectomía, en donde disminuyó el dolor en reposo y disminuye el intervalo del tiempo hasta comenzar a deambular. Redujo el consumo de morfina en un 19%. En cirugías ortopédicas, con un N de 185, redujo el uso de opioides un 39%, administrando 800 miligramos intravenoso durante la inducción. Se estudió la seguridad de administrar 400 miligramos a 300 pacientes, y en total de todos, solo el 22% tuvo efectos adversos, de esos cuales, de ese 22, el 88 fueron moderados. Y en pediatría se estudió en las amidalectomías, administrando 400 miligramos durante la inducción. No se vio un aumento de la incidencia del sangrado, redujo el uso de opioides, y redujo la incidencia, por reducir el uso de opioides, de náuseas y vómitos postoperatorios. Después, el trabajo de celecoxib por la Asociación Chilena de Dolor. Se estudiaron 93 pacientes, ASA1 y ASA2, los dividieron en 3 grupos, algunos le administraron placebo, que eran 30,
el placebo era vitamina C. Al otro lo administraron, también eran 30 pacientes, 200 miligramos de Celecoxib, y al otro grupo 400 miligramos de Celecoxib. Se lo administró 30 minutos antes de procedimientos ortopédicos, en donde se le hizo anestesia general, primero administrando como premedicación midazolam 20 microgramos kilo, hicieron la inducción y la anestesia con propofol 2 miligramos kilo, remifentanilo 0,5 microgramos kilo minuto y rocuronio 0,6 a 1 miligramo kilo. Se vio que la dosis de 400 miligramos resultó ventajosa, reduciendo el dolor posoperatorio. Fue el grupo que sacó menor porcentaje de dolor severo, que se estudió con la escala del dolor del 1 al 10, donde más de 6 era dolor severo. Pero entre los tres grupos no hubo diferencia en el tiempo de recuperación posterior a la cirugía.